Hola a todos, muy buenas tardes. Y hoy vamos a ver la importancia de la relación de radios en, en el uso de slingas para izaje según ASME B39. Entonces vamos a ver esta relación, porque es importante y qué nos dice ASME B30.9 relacionado con este tema. Recuerda, mi nombre es Fabio Albor y si eres nuevo en mi canal, suscríbete para que estés actualizado en las cosas nuevas que vamos a ver. Listo, iniciamos entonces nuestro tema. Vamos a ver qué es la importancia de esto y qué nos dice ASME B39 con respecto a la relación DT. Primero que todo, vamos a hacer el resumen de lo que vamos a ver hoy. Esta relación de radio es un factor muy importante. Se debe considerar cuando se usan slingas y vamos a ver que esta relación va a afectar algunas clases de slingas. Debemos recibir las recomendaciones que nos den los expertos y los fabricantes, pues debemos seguirlas para garantizar que el uso de estas slingas sean correctos y además nos dé una eficiencia. ¿Listo? Entonces vamos a ver, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. El objetivo de este curso que vamos a hacer es que se tenga claridad en que el uso de esta herramienta, de este concepto en las operaciones, va a optimizar la capacidad de carga de las slingas. Y el otro objetivo es que una vez se conozca esta relación, vamos a tomar las medidas preventivas para garantizar que nuestra slinga soporta las cargas, haciendo la reducción correspondiente a la carga, utilizando los protectores que se requiere para evitar accidentes. Eso es lo que queremos lograr con esta charla. Vamos a desarrollar 4 momentos. La primera es definir esto del DD, relación de radios. ¿Qué nos dicen las normas ASME con respecto a esta relación? ¿Cuál es la eficiencia del cable versus la relación de radios? Y por último, algunas recomendaciones en el uso apropiado para los accesorios que vamos a estar utilizando en un izaje. Primero vamos entonces a la definición. En ASME B39, en el capítulo 2, en el capítulo 0 raya 2, en el capítulo definiciones, la definición número 58, me dice que esta relación se refiere a la curvatura tomada por la slinga que corresponde a la carga y el diámetro del cable de acero o la slinga que corresponde, pues en este caso a la de pequeña, a la de chica. ¿Ok? Entonces tenemos la curvatura de la pieza y la curvatura o el diámetro más bien de la slinga. Eso es lo que nos dice ASME B39. En otras palabras sería tener el el diámetro de la carga y tener el diámetro del cable, de la cadena o de la slinga de sintética en este caso. Entonces lo que se hace es dividir, ¿verdad? Se hace la división de la D sobre D y eso nos da la relación de radios. Para esta relación para este concepto, ASME aparecen en varios estándares. En el estándar de ASME B39 aparece este concepto de la relación DD. También lo vamos a encontrar en ASME P30.1, que es la planificación. También lo vamos a ver en el capítulo 30-1, en las definiciones, que es copia de lo que aparece en ASME B39. Y también lo vamos a encontrar en ASME B30.30, que es la norma ASME para los cables. En el capítulo 30-1 vamos a encontrarlo para el tema de cables de acero, pero esta relación aquí ya está relacionada con el tema de las poleas y los tambores de carga. Y en el capítulo 2 de esta misma norma, la relación de radios va a estar también relacionada con las poleas y los tambores, pero va a cubrir lo que son cuerdas sintéticas. Nosotros vamos a ver hoy es la B30.9, esta es la que nos vamos a ver a continuación. Entonces en este estándar B30.9, para la relación de radios, va a aplicar para las cadenas, para las slingas de cables y para las slingas de cuerdas sintéticas. Ambas, o las tres, tienen la parte desarrollada en cada capítulo. En el capítulo 9-1, todo el tema de las prácticas de operación. Y la vamos a encontrar en la sección selección de slingas. En el literal F nos dice que cuando se estén haciendo estas selecciones de slingas para poder hacer un izaje, las cargas nominales de un amarre en canasta se deberán reducir si la relación de radios es inferior a 6 y nos manda a consultar una tabla, ¿ok? A consultar una tabla o consultar al fabricante o una persona calificada. En la sección 9-2
bajo la misma estructura, prácticas de operación y selección de eslingas para hacer izajes, pero ya en su literal H, nos dice que cuando esas relaciones de radio sean menores a 15 para las eslingas de empalmes a manos o de 25:1 para las empalmadas de manera mecánica o terminales prensados o vertidos, entonces se debe hacer una reducción, dice claro, se debe hacer una reducción de acuerdo a lo que recomiendan los fabricantes o una persona calificada o el manual de uso de la eslinga. Y en la sección 4, o en el capítulo 4, también distribuida de la misma manera, prácticas de operación, en el literal F, me dice aquí ahora ASME B39 que para esas eslingas de este tipo de configuración de cuerdas está en 8, la relación 8. Si es menor a 8, hay que hacer una reducción en la capacidad nominal de la eslinga cuando se hace un izaje en canasta. De lo contrario, consultar al fabricante o a una persona calificada. Entonces hoy vamos a ver estas dos, la de cadena y las de cable metálico. En cuanto a las cadenas, me dice, veíamos ahorita en el literal F que en un amarre en canasta se debe reducir si la relación de radios va a ser inferior a 6. Y nos manda a consultar la tabla 9, raya 1.10.1, raya 1, o sea, esta que está acá. ¿Okay? Esta que está aquí, entonces dice que debemos consultarlas. ¿Cómo vamos a hacer ese cálculo? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a levantar una carga en canasta y esa pieza tiene un diámetro de 20 pulgadas con una eslinga de cadena de grado 80 de 5 octavos. La solución sería entonces dividir el diámetro, que es 20, entre 5 octavos, que es el diámetro, en este caso, del eslabón de la cadena. Ese resultado nos va a dar 32. ¿Okay? Se lleva el fraccionario de pulgadas, se lleva a decimales, y entonces la solución aquí nos va a dar 32. 32 es mucho mayor que 6. Entonces voy a tener el 100% de la capacidad. Pero ¿qué ocurre si yo le bajo el tamaño en diámetro, el diámetro a la pieza que voy a levantar? Imaginemos que vamos a levantar ahora una de 3 pulgadas con la misma cadena, haciendo la misma operación, bajamos a la relación 4.8, entonces ya estaría por aquí, cercano al 5. Luego yo debo hacer una reducción, entonces ya no tendría el 100, tendría que tener aproximadamente un rango de carga de algunos 88% aproximadamente en canasta. Entonces eso es lo que nos dice la norma en cuanto a la reducción por relación de radios versus la pieza y en este caso la cadena. ¿Qué ocurre con la de acero? Es muy similar. Como leíamos anteriormente en el literal H, nos dice que hay varios criterios. Un criterio de 15, relación de 15:1 para las eslingas que están metidas a mano, y uno de 25 para las eslingas con empalmes mecánicos y las de terminal prensado o vertido. Si son inferiores a esos valores, entonces debemos hacer una reducción de la capacidad. Es decir, hay una pérdida de la eficiencia de la eslinga cuando no se cumplen estos valores. Vamos a ver cómo es esto. Entonces, por ejemplo, se va a levantar una canasta simple con una pieza, un diámetro de 20 pulgadas, con una eslinga de 5 octavos, lo mismo que la cadena. Entonces, en este caso voy a tener una de 32 y es superior a 25, que es como el mínimo que permite para las eslingas de acero. Entonces, con esta estaríamos súper bien. Pero, ¿qué ocurre si bajamos a 10 pulgadas? Bajamos la pieza a 10 pulgadas con la misma cadena de cable, con la misma eslinga de cable 5 octavos en canasta simple. Entonces en las divisiones me va a dar 16, inferior, en este caso si tengo una eslinga de prensado mecánico, me va a dar inferior, ¿verdad? A 25. Y para el caso de las metidas a manos, sí me va a dar, es más superior, ¿no? Es superior en este caso. Vamos a seguir. Ok, listo. ¿Dónde puedo yo conseguir estas tablas? Porque miren, me dice que la norma dice que estas recomendaciones las puedo conseguir con personas calificadas o con el manual
del uso de las ligas. Afortunadamente hay una asociación, que es la Asociación de Fabricantes de Cables de Acero, que es la AWRF, y hay unas corporaciones como el Rigging Institute y hay otras corporaciones más que ellos han establecido unas tablas de cálculo que son guías para esta reducción. Entonces, en el caso de una slinga que tenga una relación de 25:1, vamos a tener el 100%, ¿cierto? Entonces, en este caso, de la pieza que levantamos a 20 pulgadas con 5 octavos, este 32 está superior a 25, entonces la eficiencia de la slinga es al 100%, no hay pérdida. Luego yo puedo levantar en canasta el 100% de la capacidad, o sea que tendría el doble, ¿verdad? Porque la canasta me da el doble. Pero en la situación número 2, donde se levanta una pieza y esta pieza tiene un diámetro de 10, entonces la relación ya cae a 16. Más o menos por acá, 16, un poquito más alto que el 15. Entonces estaríamos casi como en un 90%. O sea, en canasta tendría solo el 90%, no tengo el 100%. Esto es lo que nos dice la norma con respecto a la relación de radios en el uso de cable de slingas de acero. Vamos a las mismas slingas de cables de acero y qué ocurre con los ojos, porque los ojos también pudiera presentarse esta relación. En cuanto a los ojos de la slinga, cuando hacemos el empalme con grilletes o tiramos directo al gancho o alguna pieza, entonces en la sección 9 raya 2, en las mismas prácticas de aparejo, pero en el literal P, allí me dice entonces que un objeto en el ojo de una slinga no debe ser más ancho que la mitad de la longitud del ojo, ni menos del diámetro nominal de la slinga. Es decir, debo tener en cuenta este diámetro de la slinga y también debo tener en cuenta el ancho y la longitud del ojo, ¿correcto? Para poder cumplir este criterio, porque este es un criterio también de radios versus el radio del ojo, ¿no? O de la slinga versus el radio de la pieza donde estamos haciendo el aparejamiento. Es por eso que el Crosby en su guía número 6, en la tabla número 6, también establece este mismo criterio. No colocar una slinga sobre un accesorio con un diámetro o ancho mayor a la mitad del largo del ojo. Entonces también debemos cumplir ese criterio de relación de radios en los ojos de las slingas. La eficiencia del cable ahora versus la relación de radios. Ya pasamos entonces a la sección raya 2, el mismo capítulo raya 2, pero ahora el cable de acero. Y en la sección de la eficiencia del cable, en la configuración, me dice en el literal B que el acero o el cable de acero resistente a la rotación no se debe utilizar para fabricar slingas cubiertas en este capítulo, en el capítulo de ASME 30.9. Entonces, ASME no considera apropiado fabricar slingas con cables que sean resistentes a la rotación. Porque es importante tener esto bien claro y traerlo a colación. Esto debido a que los cables tienen unas clasificaciones. La ASTM, que es la Asociación Americana para Pruebas y Medidas, Pruebas y Ensayos, entonces ellos clasifican en unos criterios estos cables. Entonces los cables se clasifican según el número de torones o el número de cables, ¿verdad? O de alambres en este caso. En 6x7 se clasifican en 6x19, 6x37, 8x19 y hay otras características más. Pero estas son las más comunes. De acuerdo a la construcción del torón también tienen una clasificación. Entonces están los Seal, los Warrington, los Field Wire, los cables compactados y las construcciones especiales. De acuerdo a la resistencia a la rotación están los no resistentes a la rotación y están los resistentes a la rotación. Entonces estos cables con estas características no se pueden usar para las slingas cubiertas por ASME B39 raya 2. Porque en estas características de resistencia vienen las categorías 1, categoría 2 y categoría 3, siendo esta la más resistente a la rotación. En cuanto al tipo de lay en el torón, también tienen una clasificación, se clasifican en regular, en LAN o alterno o cruzado. Y de acuerdo a la dirección del lay, en este caso
hacia dónde está construido la dirección de ese alambre. Entonces puede ser torcido a la derecha, que lo clasifican con la letra Z, o torcido a la izquierda, que tiene la letra S. Según las propiedades mecánicas, también son clasificados como resistencias o con resistencia a la fatiga, resistencias a la abrasión o al desgaste, flexibilidad. También hay una clasificación con respecto al tipo de núcleo que tiene, que puede ser un núcleo independiente de acero o un núcleo de fibra, construido en fibra o sintética. Y según el acabado, también tiene una clasificación que puede ser galvanizado, de acero inoxidable, no galvanizado, brillante, en fin, dependiendo del acabado. Y según el grado de dureza que tenga el material, en este caso el acero, también los clasifican con unos números, 1770, 1960, 2160, dependiendo del grado del material en su dureza. Están los de tracción steel, los mild float steel, los float steel y el improved float steel. Luego viene uno extra y luego viene un extra. Entonces tiene ese tipo de clasificaciones según las pruebas que hace ASTM. Esto lo consideramos importante traerlo ahora porque es muy importante entonces pues, definirlo aquí. Y estos son los resistentes a la rotación. Los cables que tienen la disposición de sus torones externos en una dirección contraria a la dirección de los torones internos, ¿no? Esto es para evitar entonces esa rotación en este caso del cable. En cuanto a la configuración del cable, en este caso es importante también señalar en la misma norma ASME B39, en esta sección de configuración del cable, en literal B, me dice que las eslingas hechas con cables de clasificación 6x19 y 6x36 deben tener una longitud mínima de 10 veces el diámetro de la cuerda entre los empalmes, manguitos, terminales o accesorios de extremo. Y nos manda a ver una figura que es prácticamente esta. Entonces nos dice que la relación de la longitud versus el diámetro debe ser de 10 a 1. Eso es lo que nos dice ASME en la construcción o las eslingas que son hechas con estos tipos de cable, ¿okay? 6x19 y 6x36. Aquí en la longitud debe ser 10 veces el tamaño del diámetro del cable. ¿De dónde salen estos datos? Se pregunta uno. Bueno, resulta que hay otra corporación que con unos estándares también, y aquí entra lo que es el estándar entonces ASTM A1023. Esta norma tiene una tabla, que es la número 14, tiene casi como 34 tablas. En la tabla número 12 y en la número 14 se especifica la construcción precisamente de este tipo de cables, del 6x19 y del 6x36, y los diferentes tipos de construcción que va a tener. ¿Okay? Esos criterios de construcción los trae ASTM en las tablas 10 y 14 para este tipo de cables que se van a usar posteriormente en eslingas o se van a transformar en eslingas de izaje.